Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con la parte 2 de diabetes mellitus. Ya hablamos en una parte uno de fisiopatología y ahora vamos a hablar de la parte 2. Entonces, resumiendo la diabetes, habíamos mencionado que era una enfermedad crónica, una enfermedad degenerativa, multiorgánica, irreversible, que tenía que ver con un exceso de consumo de carbohidratos que no son gastados adecuadamente y que se manifestaba de manera progresiva a lo largo de los años mediante la resistencia a la insulina en primera instancia, ¿no? Esta resistencia insulínica hacía que el páncreas exigiera más al trabajar, pensando que no es suficiente su acción y que haya una disminución de la acción insulínica que permitiera que al no haber ingreso a la glucosa, va a hacer que el estado del cuerpo entre en un estado de hipoglicemia aparente, ¿no? Esto hace que, a consecuencia de esto, la insulina, una de sus acciones es mediar, disminuir el proceso de la lipólisis, que empieza a aumentarse frente a la disminución de la insulina. Entonces, esta lipólisis trae como consecuencia vías de la beta-oxidación y producción de cuerpos cetónicos que van a generar inflamación y daño orgánico. Pero en este evento hipoglicémico, en este estado, el organismo va a querer compensar mediante la acción del glucagón, que va a hacer que el glucógeno que se ha almacenado debido a tanto tiempo de consumo de grasa, de consumo de carbohidratos no metabolizados, que favorezca la glucogenólisis. Esa glucogenólisis eleva la glicemia, pero sin mediar que esa glucosa no es que no haya en sangre, no es que no esté, sino es que no puede entrar por la resistencia a la insulina, ¿no? Eso genera que a nivel central hay una disfunción hipotalámica que permita que el organismo, al sentir hipoglicemia en el estado, va a querer comer más, hambre. Entonces se le llama polifagia, ¿no? Y en el metabolismo, porque más hambre, más come, ¿quién va a trabajar más? Las incretinas, pero como hay un exceso, está todo desregulado, hay una disminución del efecto incretino, ¿no? Disminución del efecto incretino. LP1, el 10. Entonces, entonces, ¿qué es lo que va a suceder después? Como es un estado hiperglicémico, el hígado ah, va a afectarse, el estómago, el efecto incretina, el páncreas, pero también el riñoncito. Y este riñoncito en un inicio, para poder compensar, normalmente absorbe glucosa, ¿ya? Pero al haber un exceso, creado por el estado hiperglicémico de la diabetes, va a disminuir la reabsorción de glucosa debido a que la osmolaridad es bastante. Que hay mucho acá, debido a que a los mecanismos compensatorios intentan en un aparente estado hipoglicémico compensar la energía y aparece la glucosuria, ¿no? La glucosuria. ¿Eso cómo se le llama? Como va a querer eliminar más, porque va a querer botar, el paciente va a hacer poliuria, porque va a querer eliminar, va a querer compensar mediante eliminación. Profesor, pero el aumento de la concentración también favorece una migración de el agua del intracelular hacia el intersticio, lo que va a generar deshidratación. El paciente va a querer rehidratar y eso hace que aumente la polidipsia. Otra vez también mediado porque aumenta la poliuria. Se va a querer aumentar la sed para aumentar eso, la deshidratación. Pero finalmente los mecanismos, ya, como se hace polidipsia. Otra vez, los mecanismos van a buscar energía de otras maneras, incitando otra vez a la formación del cuerpo cetónico por la beta-oxidación y la proteólisis, que significa la afección, el metabolismo de
la, de los músculos, de la masa muscular. Y eso se llama proteólisis. Y al perder las proteínas, vas a perder la masa magra, pérdida de peso. Pues ahí ya tenemos, en general, un resumen de la fisiopatología. Hemos visto en el video 1, ya, con 8 eventos. Se llama el octeto aminoso, ¿no? Insulina, ¿no? Por beta, glucagón, las alfa, el lipólisis, el lipolítico, el intestino, el hígado, las funciones hipotalámicas del cerebro, el riñón, ya, que son un conjunto de órganos que van a intervenir en la diabetes. Entonces, profesor, ¿cómo diagnostico diabetes? Pues hay tres eventos acá en la diabetes. Entonces, para diagnosticar diabetes, ya, tenemos que ver primero lo normal, lo prediabético y el diabetes. ¿Ya? Como les digo, chicos, como les digo, la diabetes es un evento progresivo de años. ¿Ya? 15, 20 años, ya puede hacer diabetes. Esta conducta de compensación es a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, profesor, primero tener en cuenta que vamos a evaluar la glucosa en ayunas, ¿ya? La prueba de tolerancia oral, o sea, vamos a dar 75 gramos de glucosa, ¿ya? Y ver la medida de glucosa en 2 horas, y la hemoglobina glucosilada, ¿ya? En el paciente normal, los valores de laboratorio, la glucosa en ayunas tiene que ser menor a 100, ¿ya? En el paciente normal, la glucosa en ayunas menor a 100. Cuando tú le haces la prueba de tolerancia oral, no le das 75, un bajito, no, de azúcar, y le mides en 2 horas, la glucosa debe estar en menor de 140. Y la hemoglobina glucosilada, que ahora te lo voy a mencionar, vamos a dejarlo entre menos de 5,7%. ¿Ya? Pero ya te he dicho que la diabetes no es un evento que ocurre, ah, ya tengo diabetes. No, sino que hay un estado de prediabetes, de compensación. Y a eso hay valores también. Profe, cuando la gente entra a prediabetes, que generalmente no se da cuenta, vamos a ver una glucosa en ayunas entre 120 y 125 miligramos por decilitro. Profe, la tolerancia oral va a estar entre 140 y 199. Y la hemoglobina glucosilada entre 5,7 y 6,4. Pero cuando el paciente ya debuta con diabetes, pregunta muy frecuente en la Facultad de Medicina, muy frecuente. La diabetes en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro. La prueba de tolerancia oral mayor a 200 miligramos por decilitro. Y la hemoglobina glucosilada mayor de 6,5%. Pero, chicos, sí, tú ves una glucosa al azar, mayor a 200 con clínica, te dije, mira, las P, te puse las P, polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Mira, de ahí ya te expliqué cómo salen las P. Ah, no, ese ya estoy debutando con diabetes. Importante. Y tener en cuenta que la hemoglobina glucosilada, chicos, es una hemoglobina es una hemoglobina que te mide un parámetro de 3 meses, porque la glucosa se acumula en el caso de la hemoglobina, se adhiere y te da un parámetro de cómo estuvo tu glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Hay pacientes que cuando saben que viene el endocrino y se han desbordado, no comen. Y al no comer, bueno, obviamente el hemoglucosa le va a salir relativamente, aparentemente bien. Entonces, ¿qué pedimos? Hemoglobina glucosilada. Ahí sí vamos a ver cuánto es el tiempo y el promedio de los 3 últimos meses en donde tuvo glucosa alta. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué consecuencias puede haber? Bastantes, chicos. Bastantes. Afección renal. Puede haber microvasculares, macrovasculares, retinopatía diabética, ¿no? Puede alterar el metabolismo a nivel de los vasos sanguíneos, aumentar el LDL que se acumula en los vasos, puede haber obstrucción de los vasos. En muchas veces
esta obstrucción generalmente les gusta la tibial, pues, ¿no? Las arterias tibiales, posteriores, el famoso pie diabético, que se va afectando poco a poco, llega un punto en el cual el nervio es la diana y él no siente dolor. Se obstruye el vaso sanguíneo, hay necrosis en la zona y tú no te duele. Pues se ve por la escala de grado, ¿no? No te duele. Entonces, ¿por qué es? El control de la glucosa, la diabetes. Muchas veces, ¿por qué mi paciente, mi familiar, no sigue que se infecta, no cura el pie? ¿Por qué lo estás curando mal? No es que lo estés curando mal, no estás controlando la glucosa. Y ahí está el problema. Vamos a la consecuencia y no a la causa. Algunas complicaciones agudas puede pasar la cetoacidosis diabética, ¿ya? Cetoacidosis, que es muy típico en diabetes tipo 1, ¿ya? Pero acuérdate que también puede ser tipo 2. ¿Por qué? Por los cuerpos cetónicos, pues, ¿no? ¿Te acuerdas? Por los cuerpos cetónicos y la deshidratación, ya que es importante. Pero en diabetes tipo 2 lo que vamos a ver más común es que el estado hiperosmolar, ¿no? Cuando vemos una glucosa mayor, que los 50, 400, 500, y esto es muy severo. Puede ser daño neurológico, puede llegar a un coma, chicos. Entonces, entender la fisiopatología de la diabetes no solamente es cómo funciona el cuerpo, no solamente cómo funciona la glucosa y la insulina y el páncreas, es entender un conjunto de órganos, un conjunto de eventos que conllevan a la disfunción multiorgánica del paciente. Es un problema de salud pública que nosotros debemos de manejarlo de manera integral. Como médicos, nosotros debemos dar un diagnóstico temprano, pero también es un trabajo multidisciplinario con enfermería, con nutrición, en la promoción de la salud, en la prevención, ¿ya? En la atención primaria. ¿Para qué? Para que el paciente no llegue a esto, pues, no llegue a esto. Además, no solamente tiene que ver con la parte orgánica, sino la parte mental, la familia, el apoyo psicológico. Es importantísimo esas cuestiones para que tú puedas manejar un paciente diabético y no llegue a complicaciones, ¿ya? Y también a su vez no se compliquen los diferentes órganos, porque como dice un dicho, chicos, un familiar con diabetes, la familia tiene diabetes, porque tienen que aprender a modificar los estilos de vida, ¿no? Entonces, las preguntas en diabetes, chicos, en culminar, van en relación a los diagnósticos de la diabetes, ¿ya? Acuérdate, glucosa en ayunas, prueba de tolerancia oral y hemoglobina glucosilada, esto es prohibido olvidarse, ¿ya? Prohibido olvidarse. Y a su vez en las consecuencias de la hiperglicemia prolongada, ¿no? Las consecuencias no solamente orgánicas, no solamente metabólicas en relación al glucosa, sino también vasculares. Ya acuérdate, el riñón y el ojo, la vista, son muy afectados cuando vemos pacientes diabéticos crónicos. ¿Ya? Entonces, aquí culminamos con diabetes. Espero que te haya servido. Repásalo. Si no has visto este video, toma tu tiempo en ver la parte uno de fisiopatología y vamos a ir progresivamente hablando de futuros videos de fisiopatología, de enfermedades y ayudarte a que la medicina, que estés en la carrera, medicina sea muchísimo más llevadera. Soy Arnold y espero en el siguiente video. Muchas gracias.